Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona mucho estar aquí con ustedes hoy, listos para sumergirnos en un tema jugoso, de esos que nos encantan, ¿verdad? Y es que si son fans de las novelas turcas, si les gusta el drama, si les interesa el mundo de las celebridades, están en el lugar correcto. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en los últimos días, un tema que ha generado polémica, debate y, por supuesto, muchas conversaciones en redes sociales. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Vamos a desmenuzar la explosiva crítica de la novia de Kerem Bürsin, sí, la novia actual de Kerem, a Hande Erçel, su expareja y compañera de la exitosa serie Love is in the Air. Y no solo eso, vamos a analizar que, según ella, Hande perdió algo grande. Prepárense para la controversia. Así que si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Tenemos mucho contenido sobre series turcas, chismes de celebridades, análisis de personajes y mucho más. Suscríbanse ahora mismo. Es gratis y así no se perderán ni un solo detalle de lo que está pasando en el mundo de las novelas turcas. Ahora sí, arranquemos con el tema. Para entender bien la situación, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Kerem Bürsin y Hande Erçel, como todos sabemos, se enamoraron durante el rodaje de Love is in the Air. La química entre ellos era palpable y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas y comentadas del momento. Su relación traspasó la pantalla y los fans de la serie y del shippeo de los dos estaban enloquecidos. Todo parecía un cuento de hadas. Eran la pareja perfecta, guapos, talentosos y con una química innegable. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, la relación no duró para siempre. Después de un tiempo y tras varias especulaciones, se confirmó la ruptura. Los motivos nunca quedaron del todo claros, aunque como suele ser, se especuló con diferencias de agendas, problemas de comunicación y demás. Lo cierto es que la relación llegó a su fin. Después de la ruptura, Kerem Bürsin comenzó una nueva relación con una mujer llamada Başak Dizer, una diseñadora de vestuario y estilista, bastante conocida en el mundo de la moda turca. La relación con Başak, por lo que hemos podido ver, parece ser mucho más discreta y alejada del ojo público que la que tuvo con Hande. Y esto es importante porque Başak Dizer, la actual novia de Kerem, es la que ha desatado la polémica. ¿Por qué? Bueno, resulta que Başak, a través de redes sociales, indirectas, y algunas declaraciones que han sido interpretadas como dardos envenenados, ha lanzado críticas hacia Hande Erçel. No directamente, claro, porque eso sería demasiado explícito, pero sí de una manera que ha dejado muy poco lugar a la duda. Los fans, los medios, todos entendieron el mensaje. ¿Qué es lo que Başak ha criticado exactamente? Principalmente su crítica se centra en la actitud de Hande y en algunas decisiones que, según ella, Hande habría tomado durante su relación con Kerem. Las críticas son diversas, pero todas apuntan a una supuesta falta de compromiso, de lealtad y de madurez por parte de Hande. Başak en sus indirectas ha insinuado que Hande no supo valorar a Kerem, que no supo apreciar lo que tenía, y que por lo tanto perdió algo grande. Esto, por supuesto, ha generado un gran revuelo. Los fans de Hande han salido en su defensa, acusando a Başak de envidia, de falta de clase, y de tratar de menospreciar a Hande. Los fans de Kerem, por otro lado, han respaldado a Başak, argumentando que es perfectamente válido que ella exprese su opinión sobre la situación. Y en medio de todo esto, la prensa turca, como era de esperar, ha hecho su agosto publicando noticias, análisis y especulaciones sobre el tema. Una de las principales críticas de Başak, según los rumores y las interpretaciones de los fans, es que Hande no apoyaba a Kerem en sus proyectos profesionales. Se dice que Başak considera que Hande no estuvo lo suficientemente presente, que no lo acompañó en sus viajes, y que no le brindó el apoyo emocional que necesitaba. Además, se rumorea que Başak cree que Hande estaba más interesada en su propia carrera y en su imagen pública que en la relación. Otra de las críticas, y esta es quizás la más comentada, tiene que ver con la supuesta falta de madurez de Hande. Başak, a través de sus indirectas, ha dado a entender que Hande era inmadura, que no estaba preparada para una relación seria, y que por lo tanto, no supo lidiar con la presión mediática, con los compromisos profesionales y con las exigencias de una relación con una figura pública como Kerem. Y finalmente la tercera crítica, que se desprende de las dos anteriores, es que Hande no supo valorar a Kerem. Başak, al parecer, cree que Kerem es un hombre excepcional, talentoso, trabajador y con un gran corazón.
Y que Ande por alguna razón no supo reconocer esas cualidades, no supo apreciar lo que tenía, y por lo tanto terminó perdiendo la oportunidad de tener una relación duradera y feliz con él. Ahora bien, ¿es válido que Basak critique a Ande? Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos. Por un lado, es entendible que Basak, como novia de Kerem, tenga su propia opinión sobre la relación pasada de su pareja. Es natural que se compare, que analice la situación, y que se forme una idea de lo que sucedió. Además, nadie puede obligarla a que se quede callada si tiene algo que decir. Por otro lado, es cierto que la forma en que Basak ha expresado sus críticas, a través de indirectas y de comentarios sutiles, ha sido un poco polémica. Podría haberse mantenido al margen, y no involucrarse en una situación que al fin y al cabo, no le incumbe directamente. Además, sus comentarios han alimentado la polémica, han generado una gran cantidad de especulaciones, y han puesto a Ande en una posición incómoda. La verdad es que nadie sabe exactamente lo que pasó entre Kerem y Ande. Solo ellos conocen los verdaderos motivos de su ruptura. Pero lo que sí podemos decir es que la situación actual, con las críticas de Basak y la reacción de los fans, ha puesto de manifiesto la complejidad de las relaciones en el mundo de las celebridades. Las rupturas amorosas, las nuevas relaciones, y las opiniones de los demás, pueden generar situaciones muy delicadas y generar mucha tensión. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué Basak siente la necesidad de criticar a Ande? ¿Es solo una cuestión de celos, de rivalidad, o hay algo más? Es posible que Basak, al igual que muchas otras personas, sienta la necesidad de defender a su pareja, de demostrar que ella sí es la mujer adecuada para Kerem, y de reivindicar su propio papel en la relación. También es posible que simplemente no le guste Ande y que aproveche cualquier oportunidad para demostrarlo. O quizás Basak está cansada de que la comparen con Ande y quiere dejar claro que ella es diferente, que tiene una personalidad distinta, y que su relación con Kerem es diferente. Quizás al criticar a Ande está tratando de diferenciarse, de marcar distancia, y de construir su propia identidad como la novia de Kerem Bürsin. Sea cual sea la razón, lo cierto es que sus críticas han generado un gran revuelo, y han puesto a Ande en el centro de la polémica una vez más. Pero, ¿qué implicaciones tiene todo esto para la carrera de Ande? La verdad es que a pesar de la polémica, Ande sigue siendo una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía. Su popularidad no ha disminuido, y sus proyectos siguen siendo muy esperados por sus fans. Es probable que esta situación no tenga un impacto significativo en su carrera, aunque sí es cierto que la imagen pública de Ande podría verse afectada. Además, es importante recordar que Ande es una persona, y que al igual que cualquier otra persona, tiene derecho a su privacidad y a su intimidad. Las críticas de Basak, aunque puedan ser válidas desde su perspectiva, no dejan de ser una intromisión en la vida personal de Ande. Y aunque Ande no se haya pronunciado públicamente sobre el tema, es probable que la situación le resulte incómoda. Por otro lado, es importante destacar que a pesar de la polémica, Kerem Bürsin no se ha pronunciado públicamente sobre las críticas de Basak. Esto podría interpretarse como una señal de apoyo, o como una forma de evitar la polémica. Lo cierto es que hasta el momento Kerem no ha hecho ningún comentario al respecto, y ha preferido mantenerse al margen de la situación. En resumen, el tema de la explosiva crítica de Basak Dicer a Ande Erçel es un tema complejo, con muchas aristas y con múltiples interpretaciones. Es una muestra de cómo las relaciones en el mundo de las celebridades pueden ser muy complicadas, y de cómo las opiniones de los demás pueden generar situaciones muy delicadas. Es una historia de amor, desamor y de rivalidades que, sin duda, seguirá dando mucho de qué hablar en los próximos días. Hemos analizado la situación, las críticas de Basak y la posible reacción de Ande. Hemos hablado sobre las implicaciones para sus carreras y sobre la complejidad de las relaciones en el mundo de las celebridades. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya brindado una visión más clara sobre el tema. Y eso es todo por hoy, amigos. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. ¿Qué les pareció todo este drama? ¿Están de acuerdo con las críticas de Basak? ¿Creen que Ande perdió algo grande? Déjenme saber su opinión en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no olviden, la discusión es la clave. Muchísimas gracias por ver este vídeo.
Si les gustó, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.